paz y la gloria del Señor sea con ustedes. Amén. Siéntase, por favor. En el calendario de la iglesia está la celebración de la confesión de Pedro. La iglesia en ese día conmemora la respuesta de Pedro cuando Jesús preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo, ¿quién decía la gente que era él? Le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo elogia diciendo que es bendecido Pedro por saber esto, porque su razón humana o carnal no podría haberle descubierto esto. Solo el Padre que está en los cielos podría habérselo revelado. Poco después de esto, Jesús les dice a los discípulos que el Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén y ser arrestado, sufrir, ser condenado y crucificado, morir y resucitar al tercer día. Pedro, como de costumbre de él, fue el primero de los 12 en hablar. Corrige a Jesús, a quien acababa de confesar que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro diciéndole que estas cosas nunca podrían suceder. Nunca. Parece como si Pedro pensara que el Hijo de Dios debe haber tenido un lapso temporal en el juicio. Tal vez Pedro pensó que era bueno que estuviera aquí para enderezar al maestro antes de que hiciera algo imprudente que pudiera ponerlo en peligro. La respuesta de Jesús a Pedro puede sonar un poco dura a nuestros oídos. Se da la vuelta y delante de los otros discípulos llama a Pedro Satanás, ordenándole que se ponga detrás de él, fuera de su camino. Jesús sabía que Pedro y los otros discípulos por los que hablaba no estaban poniendo sus mentes en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, y necesitaban ser reprendidos fuertemente por no escucharlo. Las cosas de Dios eran las profecías de que el Hijo del Hombre, el Mesías, sería el siervo sufriente de todos, tomaría los pecados de todos y moriría por todos, para que los que creyeran en él tuvieran el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Pedro no estaba pensando en esas cosas.
sino en la seguridad física de su amo, para que su reino terrenal no terminara antes de haber comenzado. Pero a pesar del error de Pedro, Jesús no lo apartó de la compañía de los 12. No le dijo que regresara a su ciudad natal de Cafarnaúm. Jesús es paciente con Pedro y con su grupo de hermanos. Luego reúne a la gente, a los discípulos, y les dice: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después, Jesús lleva a 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a una caminata hasta la cima de una montaña. Y en el monte Jesús les revela su divina gloria, escondida hasta ahora en forma de siervo. Su rostro brilla ahora con una luz tan brillante como el sol. Incluso sus ropas resplandecen. Junto a Jesús están Moisés y Elías. Santiago y Juan se quedan sin palabras de asombro. Pero Pedro, de nuevo, siente la necesidad de hablar. Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Entonces, una nube luminosa los cubre a todos y una voz desde la nube proclama: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Escúchenlo. En otras palabras, no hables ahora, Pedro. Escuchen lo que mi hijo tiene que enseñarte. No le ofrezcas tus opiniones y consejos sobre cómo crees que debería actuar el Mesías, que debería enseñar, de que debería evitar hablar o cómo debería establecer su reino. Mi hijo sabe lo que está haciendo. Él me ha escuchado y está hablando lo que le he dado para que hable y haciendo lo que le he enviado a hacer. Tu trabajo como su discípulo es simplemente escuchar y aprender de él. Confías siempre en su juicio, obedécele a él, como él me escucha, confía en mí y me obedece siempre. Pedro debería haber guardado silencio en la presencia de su Señor glorificado, pero lo que dijo contenía la verdad. Eso verdaderamente era bueno para él, para Santiago y para Juan estar allí. No para ayudar a construir refugios, sino para ver a Cristo en toda su gloria divina y escuchar la voz de Dios, el Padre, afirmando la identidad y la verdad
de su palabra. Del mismo modo, es bueno que tú también estés aquí con el Señor. Todos ustedes aquí reunidos están en la presencia esta tarde del Señor Jesús glorificado. Aquí la luz gloriosa de Cristo irradia del Evangelio predicado y enseñado, una lámpara que brilla en las tinieblas del mundo. Aquí la palabra de absolución de todos tus pecados proclamada por Él. Siempre es bueno que estés aquí. Es bueno para nosotros estar aquí porque necesitamos que se nos recuerda una y otra vez que pensemos en las cosas de Dios, como nos exhorta San Pablo. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Vemos con demasiada claridad nuestros problemas y los problemas de un mundo caído y oscurecido. Nos preocupamos. Olvidamos que la vida de los fieles que nos precedieron estuvo llena de pruebas tan difíciles como la nuestra, e incluso mucho más difíciles, y se mantuvieron firmes en la fe hasta el final. Aquí, en la iglesia, se nos recuerda que los santos como Pedro también se preocuparon, como nosotros, en un momento u otro. Pero Dios no los abandonó en nuestra preocupación y duda, sino que les dio la fuerza fresca a través de su palabra y por su espíritu para enfrentar las peores pruebas con coraje y gozo. Esta fuerza te dará si escuchas su palabra y invocas a Él con fe. Él les ha dado su Espíritu Santo en el bautismo y continuará dándoles su Espíritu Santo para guiarlos en todos sus caminos a través de su palabra y sacramento. Lo que ven y escuchan aquí esta tarde puede no ser tan visualmente dramático como lo que Pedro tuvo la bendición de ver en el monte de la transfiguración, pero es aún mejor, según ese mismo apóstol, San Pedro. Pedro escribió a los lectores en su segunda carta que no inventó nada ingeniosa
engañoso acerca de Jesús en la cima de la montaña. No era un mito o una alegoría, simplemente contó lo que había visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos. Y lo que vio fue a Jesús en su majestad y gloria reveladas. A pesar de lo asombroso que fue contemplar y oír, Pedro dice que los oyentes y lectores de su carta tienen algo aún más cierto, que la gloriosa visión que Pedro vio. Es más glorioso en cierto. Pedro dice que ellos tienen la palabra, el verbo de Dios. Tienen las sagradas escrituras a través de las cuales el Espíritu Santo crea y sostiene a los discípulos fieles de Cristo. La palabra escrita y proclamada de promesa, de perdón, de pecados, de salvación y vida eterna para todos los que creen. Sobrepasa la experiencia de Pedro en la cima de la montaña. Esa experiencia, por maravillosa que fuera, pronto terminó. La luz del rostro de Jesús volvió a su apariencia normal. Fue una experiencia única en la vida. Pero a nosotros, ustedes, yo, que tenemos la palabra, se nos ha dado una luz radiante que nunca se apagará mientras permanezcamos en la palabra. En todos los tiempos, pero especialmente en los tiempos oscuros, Pedro insta a sus lectores a mirar a esta palabra como una luz que brilla en un lugar oscuro, una lámpara para nuestros pies y una luz para el camino que conduce a través de las cruces de esta vida a la gloria de la vida venidera. Cuando los tiempos son más oscuros, abrimos nuestras Biblias para contemplar la luz de la gloria de Dios brillando desde la cruz. Cuando nos sentimos solos, venimos aquí para tener comunión con nuestro Señor, con nuestros hermanos y hermanas de la fe. Y subimos al altar para comulgar con nuestro Señor, con Moisés y Elías, con todos los santos y con nuestros seres queridos que nos han precedido en la fe. Dios toma nuestras ofrendas y las multiplica para su gloria. Es bueno para nosotros estar aquí, porque aquí hay un lugar de alegría en medio de la tristeza, un lugar de esperanza en medio de la desesperación, un lugar de descanso para los cansados, de perdón para los culpables, de luz para los que vivían en las tinieblas. La voz de Dios enderezó a Pedro ese día en la montaña. Le ordenó a Pedro
que guardara silencio, al menos por el momento, y que solo escuchara a su Hijo. Entonces, nuestro Padre Celestial pronunció el Evangelio: este es mi Hijo amado. Y ustedes que han sido bautizados en Cristo, sois sus amados hijos e hijas que están asombrados en su presencia, viendo la luz de su gloria irradiando desde la fuente, el atril, el púlpito y el altar, irradiando de ustedes como hermanos y hermanas en Cristo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor.